Saludos amigos del misterio, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué opinarían si les dijera que un satélite artificial orbita la Tierra desde hace más de 13.000 años? En el programa de hoy les hablaremos de Black Knight o El Caballero Negro. Acompáñennos en este interesante monográfico sobre uno de los misterios más interesantes de la ufología moderna. ¿Qué hay de cierto en las investigaciones acerca del Caballero Negro? ¿Existen grabaciones o fotografías que lo avalen? ¿Nos encontramos ante otro secreto ocultado por los poderes fácticos? Bienvenidos a expedientekevorkian.com. ¡Comenzamos! Para hablar del Caballero Negro, debemos remontarnos al año 1899, al famoso laboratorio de Colorado Springs. Allí, el relevante y casi olvidado científico Nikola Tesla estaba experimentando con antenas inalámbricas. Durante sus investigaciones, Tesla comienza a recibir unas extrañas señales que siguen un patrón. Para Tesla, esto se trata de una evidencia. Seres extraterrestres con capacidad de raciocinio se están comunicando. Estas señales de radio se repiten constantemente. Debido a las limitaciones de los aparatos de la época, Tesla cree que esas señales provienen del planeta Marte. Los patrones son rítmicos, claramente artificiales. Tesla teoriza que al ser las matemáticas un lenguaje universal, otras civilizaciones pueden estar empleándolo como lenguaje. Nos trasladamos a Oslo, Noruega. 30 años después, en el año 1928, el operador de radio e ingeniero Jørgen Hals capta unas extrañas señales. Unas señales que se asemejan demasiado a las captadas por Tesla anteriormente. Se tratan de unas señales ordenadas, unas señales que siguen un patrón determinado. Las denomina largos ecos retardados. En Noruega, Hals no es el único que capta este tipo de señales. Avanzamos en el tiempo, al año 1954. El ufólogo Donald Keyhoe realiza ciertas investigaciones en las que revela cómo la Fuerza Aérea Norteamericana está ocultando la existencia de dos satélites que orbitan la Tierra. Hay que decir que en la época aún no se habían enviado satélites de esas características al espacio exterior. En 1960, la revista Time arroja una primicia. Un objeto oscuro sobrevuela la Tierra. Según Time, se trata de un satélite espía ruso. Sin embargo, esto no es así. Informes oficiales soviéticos así lo avalan. Los rusos se encontraban tan sorprendidos por este satélite como los estadounidenses. Este satélite no pertenecía a ninguna de esas dos potencias. Su procedencia era desconocida. A continuación, vamos a escuchar un sonido captado en 2015. Un sonido captado en una frecuencia casi al nivel de las microondas, a 1.5 GHz. Parece el sonido de una película de terror. Sin embargo, se trata de un sonido proveniente de un objeto desconocido que orbita la Tierra. ¿Qué opinan al respecto? En 1960 surge la teoría Bracewell. Ron Bracewell
pionero en astronomía y profesor de Stanford, afirma en una teoría que estas señales pueden provenir de una sonda robótica, una sonda enviada por una civilización extraterrestre. Pero hablemos de avistamientos. ¿Se ha avistado realmente el Caballero Negro? El primer avistamiento del que tenemos constancia sucede en 1963. Gordon Cooper, astronauta miembro de la misión Mercurio 9, una misión con la intención de orbitar la Tierra, es el primero en atisbar un extraño objeto oscuro que sobrevuela la Tierra. Por supuesto, Gordon, alarmado, comunica a Houston lo que está viendo. Se pudo tener acceso a las transmisiones enviadas por Gordon durante la misión. Sin embargo, las transmisiones han sido totalmente eliminadas por la NASA. Actualmente, una cortina de secretismo sigue vigente. Es muy complicado encontrar estas transcripciones. El 7 de diciembre de 1972, la misión Apolo 17 toma fotografías. Existen diversas imágenes. Imágenes que muestran un objeto oscuro circundando la órbita terrestre. Expertos ufólogos afirman que se trata de nuevo de El Caballero Negro. En 1973, el autor y divulgador científico escocés Duncan Lunan analizó pormenorizadamente los largos ecos retardados recibidos por Hals y otros, y basándose en fórmulas matemáticas y la propagación del sonido, especuló con que con total probabilidad esos sonidos en forma de secuencia habían sido emitidos constantemente desde hacía 13.000 años por una cápsula o artefacto de origen desconocido localizado en una órbita alrededor de la Luna. Lunan sugería que el objeto artificial podría haber venido originariamente de la estrella Epsilon Bootis, una estrella binaria situada en la constelación Bootes, conocida en castellano como El Boyero. Esta estrella se situaría exactamente a 202.2 años luz de nuestro planeta. En diciembre de 1998, 6 astronautas de la NASA son lanzados al espacio para comenzar el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional. Se trata de la misión STS-88. 7 días después del lanzamiento, 2 astronautas están realizando reparaciones en el exterior de la estación, cuando uno de ellos observa algo extraño. En ese momento, los astronautas siguen el protocolo de avistamientos OVNI de la NASA. Se capturan una serie de imágenes impactantes, las primeras imágenes de un inusual artefacto desconocido que orbita la Tierra. O quizás las primeras en darse a conocer a la luz pública. Inmediatamente salta la alarma. Black Knight ha sido fotografiado. Los astrónomos que estudiaban concienzudamente el fenómeno se encontraban sorprendidos. Existían numerosas anomalías en el Caballero Negro. Las señales aparecían y desaparecían constantemente. Incluso aquellos que habían podido captar con telescopios al Caballero Negro encontraban que su órbita era errante, desapareciendo por largos periodos de tiempo. El Caballero Negro llegaba incluso a desaparecer durante años, para luego aparecer como si nada. En palabras de Robert L. Johnson, director del planetario Adler, el objeto ni siquiera tiene la decencia de mantener una órbita regular, como cualquier objeto hecho con la mano del hombre. Nunca sabremos cuándo comenzar a buscarlo de nuevo. Recientemente, una fuente anónima desclasificó ciertos documentos en el portal Wikileaks. En ellos se afirmaba que en el año 2017 había tenido lugar una extraña misión, una misión de alto secreto con el objetivo de destruir el Black Knight. Según dichos documentos y grabaciones, un avión espía había ascendido a las capas superiores de la atmósfera. Desde ellas había disparado varias cargas de antimateria contra el Black Knight. En el vídeo adjunto con los documentos se puede observar cómo tras una aparente explosión, algo eyecta del Black Knight. Los filtradores de este vídeo afirman que una cápsula alienígena había eyectado, cuando un avión Illuminati había disparado contra el Black Knight. Sin embargo, lamento deciros que este vídeo fue proporcionado por un desinformador, y que esta grabación corresponde a la cápsula de reentrada del Hayabusa, grabada el 13 de junio de 2010 por la NASA desde Australia. Como vemos, cada vez proliferan más canales de desinformación sobre la conspiración extraterrestre. No creáis todo lo que veis, amigos. A continuación les ofrezco unas grabaciones de la Estación Espacial Internacional, unas grabaciones correspondientes a febrero del año pasado.
En ellas se observa un objeto anómalo, probablemente el Caballero Negro. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Si tienen alguna sugerencia o desean que hablemos de algún tema en concreto, escriban en el canal o escríbanos a elprofesor@expedientekevorkian.com. Por mi parte, seguiré con mi cometido, desvelando las claves para aquellos que quieran escuchar. Un saludo del profesor Kevorkian y hasta pronto.